que de una forma resumida significa el calentamiento del tejido biológico provocado por el paso de una corriente eléctrica, y en este caso nos centramos en equipos o sistemas que utilizan para ese paso de corriente eléctrica las aplicaciones de los electrodos, que muchos ya conocéis evidentemente, del modo de aplicación capacitivo y resistivo. Estos sistemas también se conocen como sistemas TECAR o TECAR terapia. El concepto de TECAR viene dado por las siglas de transferencia eléctrica o energética, capacitivo y resistivo. A ver. Disculpa, Nacho, ¿estás ahí? Sí, sí, cuéntame. Ponte en Mira, presentación, modo presentación, mejor, Juan Carlos. es que me cuesta avanzar con la Claro, porque no, presentación. tú no estás viendo, posiblemente no estás viendo solamente la presentación. Venga, ahí. Bien, como os decía, las siglas TECAR, o TECAR en el caso de nuestro equipo, significa transferencia energética capacitiva y resistiva. ¿De acuerdo? La gran especificidad o particularidad de estos sistemas es que van a generar un paso de corriente eléctrica con profundidad absoluta entre el circuito que vamos a formar entre la placa neutra o placa de retorno y el electrodo activo, ya sea capacitivo o resistivo. Esto confiere, por tanto, como digo, una profundidad de acción completa. Es decir, todos los tejidos, remarcando todos, ¿no?, con mayúscula, todos los tejidos que se encuentren en ese circuito eléctrico van a recibir el paso de la corriente eléctrica y, por tanto, los efectos fisiológicos que a continuación vamos a determinar. La gran diferencia de este sistema con los sistemas de diatermia tradicionales, como podéis leer en la imagen que tenemos, es que, digamos, los sistemas, como pueden ser un microondas, una onda corta, son sistemas que provocan un calentamiento desde el exterior a través de un cabezal, una onda electromagnética que se propaga, como sabéis, en el aire, en el espacio, y que va a dar un calentamiento, sobre todo a nivel superficial, y a medida que penetran, van perdiendo energía o efectividad en los planos profundos. De forma que, a diferencia de estos sistemas tradicionales, los sistemas TECAR van a generar un calentamiento de forma inversa, es decir, el paso de corriente eléctrica va a transferirse a través de todos los tejidos y cada una de las células cada una de las células que se encuentren en esos tejidos entre el circuito formado por el electrodo y la placa, a ver, es que me cuesta, perdonadme que me cuesta llegar a esta imagen, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver el esquema de este circuito que hablábamos entre electrodo móvil o electrodo activo, que veis en la parte superior de la imagen, repito, ya sea capacitivo o resistivo, y la placa situada en la parte inferior de la imagen. El paso de corriente eléctrica, como digo, va a generar un aumento de temperatura provocado por la resistencia o la impedancia eléctrica de cada uno de los tejidos y cada una de las células que forman esos tejidos, interpuestos en este circuito. Previamente a la generación de temperatura, del efecto térmico del que estamos ahora explicando, se produce un primer efecto que sería un efecto puramente eléctrico, un efecto que no tiene que ver con cuestiones térmicas o de generación de temperatura, y nos referimos, como muestra el texto, al desplazamiento de las cargas eléctricas o de los iones presentes en nuestro tejido. Es decir, el primero de los efectos que se va a provocar cuando yo inicie la terapia en una potencia ya muy baja de entrada,
será el poner en marcha o aumentar el desplazamiento iónico en el tejido biológico. Este desplazamiento iónico tiene un recorrido que, a su vez, va asociado a las frecuencias que vemos en pantalla. Los equipos TECARE disponen, dependiendo del modelo, sabéis que la gama de los equipos TECARE se compone de 3 modelos. El modelo TECARE Compact, que sería la versión portátil, trabaja con una sola frecuencia, que es de 500 kHz, es decir, medio megahercio. Y los equipos Power y Plus, que aparecerán en imágenes más adelante, disponen de 4 frecuencias que vemos en pantalla. En principio, todas ellas, evidentemente, tienen eficacia terapéutica y aquellas frecuencias más bajas suelen dar o dan más actividad eléctrica en profundidad. Son las que se recomiendan, sobre todo en lesiones de aparato locomotor. Serían, por lo tanto, sobre todo 420 y 500, que repito, sería la frecuencia estándar que usamos, como explicaba en el Compact. Y las frecuencias más altas nos dan más actividad eléctrica en planos superficiales. Por ejemplo, en el caso de trabajar sobre todo la fisioestética, estaríamos hablando de 1000 kHz, es decir, 1 megahercio, o 720 también para estructuras relativamente superficiales, como pueda ser, pues no sé, un tendón de Aquiles, un epicóndilo, articulaciones interfalángicas, etcétera. En este cuadro vamos a ver algo fundamental, que serían los efectos biológicos o fisiológicos que podemos llegar a provocar con esta herramienta. Partimos de Juan Carlos, un perdona que esquema. te corte. Sí, ¿Puedes ponerlo en modo presentación mejor, que a la gente le es más cómodo, en lugar de ver a ver. toda la parte de la Sí, es que PowerPoint? no me permite. Métete en Es diseño. como que se bloquea. Métete en diseño. Disculpa, es que por. A ver, ¿dónde está diseño? Disculpa. Arriba a la izquierda diseño y te metes en... O en vista también, en vista lo puedes poner en presentación. Mm. Te vamos a dar un curso, de esto. Disculpadme, ¿eh? Yo soy un profesor antiguo. Como sabéis, los que me conocéis, he trabajado. La En formación vista, en las trabajo sin de- PowerPoint. en vista, Dime, modo, dime, Nacho. en vista, modo presentación. O si no, Eh, es que no me aparece el. O sea, no, no lo no me ves. nombra a vista a ningún lado. Lo tenía en ese formato por el que me permitía avanzar en las imágenes, ¿eh? Bueno, vete haciéndolo así. No cortemos. Sí. Disculpad, ¿eh? Bien, os decía que este cuadro, de forma resumida, como veis, vamos a hablar de tres fases en la generación de efectos fisiológicos. Baja intensidad o baja potencia, mejor dicho, media potencia y alta potencia. La baja potencia, como os comentaba, va a provocar el primero de los efectos en el tejido, que es, repito, un efecto puramente eléctrico, un efecto atérmico, en el cual se basa en el desplazamiento o intercambio iónico entre la matriz extracelular y los componentes intracelulares. Estamos hablando de potenciar todo lo que son efectos o procesos osmóticos de intercambio de fluidos, del intercambio puramente eléctrico o iónico. Todo ello es lo que comentamos o conocemos como bioestimulación eléctrica celular. Ello conlleva, por supuesto, el incremento en la generación de ATP, en el incremento metabólico celular y vemos en pantalla también el equilibrio del concepto PEC, que sería el potencial eléctrico celular. Es decir, cuando hay un daño celular, una lesión tisular, la célula se ha estudiado que pierde su capacidad eléctrica o su potencial eléctrico. Esto medido en milivolts significa que la célula pasa de
tener entre 100 y 120 milivolts a niveles de 50, 60, 70 milivolts. Se ha visto que, por ejemplo, con el paso del capacitivo en 3-4 repeticiones sobre una zona lesionada, ese potencial o esa capacidad eléctrica de la célula se reequilibra. Esta baja potencia o estos efectos atérmicos son eminentemente útiles y muy recomendables en fases agudas, donde nos interesa dar analgesia, donde nos interesa efecto antiinflamatorio y donde nos interesa poner en marcha todos esos procesos de drenaje, por ejemplo, en edemas, reabsorción de edemas, de hematomas, en fin, fases agudas. Cuando pasamos ya a utilizar potencias más altas, es donde empezarán a producirse efectos térmicos. Efectos térmicos que se basarán, como ahora veremos, en la ley de Ohm, en el efecto Joule, en el principio del condensador eléctrico, desde el punto de vista biofísico. Significa que la resistencia ofrecida por las células, por cada una de las células y por el tejido en general, que se sitúa en este circuito, esa impedancia eléctrica hace que la intensidad eléctrica de paso se transforme, de ahí viene el nombre de transferencia energética, la energía eléctrica que entrega el equipo se transforma, recordaréis todos la frase del colegio, ¿no? La energía ni se crea ni se destruye, se transforma bien. En la T-carterapia hay una constante transformación de la energía eléctrica que entrega el equipo en energía calorífica, como digo, debido a la impedancia o resistencia eléctrica de los tejidos. Evidentemente hay tejidos con mayor vascularización, como es el músculo y mayor porcentaje de agua, que ofrecen una resistencia más baja, y otros tejidos, como el hueso, o tendones que ofrecen una resistencia eléctrica más alta. En cualquiera de los casos, siempre se va a estar produciendo esa transformación energética con la generación o la disipación de una potencia eléctrica que es la que se va a manifestar en forma de aumento de temperatura interna. Consecuentemente a este aumento de temperatura interna, el cuerpo, nuestro organismo, pone en marcha sistemas de termorregulación naturales, como va a ser primero el aumento en la microcirculación y posteriormente una vasodilatación más profusa que aumenta también o que conlleva un aumento de flujo sanguíneo y, por lo tanto, un aumento en la oxigenación de los tejidos. Este aumento de oxigenación nos servirá sobre todo en fases subagudas, donde nos interesa nutrir el tejido, donde generalmente el objetivo va a ser acelerar los procesos de cicatrización, de reparación tisular. También la media potencia o la potencia media está muy indicada en nuestro campo de la fisioterapia, pues para equilibrar, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el tono muscular. Es un gran descontracturante y un relajante muscular rápido y potente. Por último, si trabajamos en alta potencia, aquí las intensidades de paso ya son mucho más fuertes y, por lo tanto, también encontraremos más resistencia en el tejido. De forma que vamos a generar un aumento de temperatura interna muy intenso, una hipertermia que será óptima en situaciones crónicas o en patología degenerativa. Básicamente, por resumir, nos va a ayudar como objetivo terapéutico cuando queramos desfibrosar, cuando queramos reducir la rigidez del tejido conjuntivo, la rigidez incluso articular, porque esta hipertermia se ha estudiado que ayuda a generar proteínas, colágeno, elastina, que van a mejorar la capacidad viscoelástica del tejido conjuntivo. Sería muy importante también tener en cuenta que estas tres
tres etapas en cuanto a entrega de potencia, las vamos a relacionar, y esto es muy importante de cara a la parte práctica, a la terapia, las vamos a relacionar con una escala de sensación térmica por parte del paciente. Es una escala, como ya todos estáis pensando, absolutamente subjetiva, pero deja de ser útil, sino todo lo contrario, nos va a guiar siempre en la terapia. De forma que vamos a establecer una escala de sensación térmica entre 0, que sería una ausencia, ¿no?, en la sensación térmica, pero 1, 0 y 1 corresponden a sensaciones térmicas relacionadas con el uso de la baja potencia, por lo tanto, indicada en fases agudas. Perdón. El tramo de 2 y 3 en cuanto a sensaciones térmicas corresponderían a fases subagudas o a media potencia, y 4 y 5, que sería, digamos, el 5 hay que entenderlo como la máxima temperatura tolerada de una forma adecuada, ¿no?, por el paciente. 4 y 5, repito, corresponderían al uso de la alta potencia o de la hipertermia que aconsejamos, como he dicho, en fases crónicas. Aquí vemos, como comenté de una forma muy rápida, las leyes físicas en las cuales, o biofísicas, en las cuales se basa el uso de los sistemas TECAR. La ley de Ohm, una de sus variables, nos dice que cuando una intensidad eléctrica pasa a través de un diferencial de voltaje, el diferencial de voltaje hay que entenderlo que es toda esa resistencia eléctrica que se produce entre el electrodo activo y la placa. La corriente entra con un voltaje sub 0 y cuando llega a la placa, digamos, tiene un voltaje diferente de sub 1, porque en este recorrido se ha producido toda una resistencia eléctrica, que es la que tiene que ver con el efecto Joule de calentamiento del tejido. Esa intensidad multiplicada por el diferencial de voltaje da como resultado, como decía, la disipación. Muchas veces se habla de una potencia absorbida o de una potencia efectiva. Más bien a mí me gusta hablar de potencia disipada, porque esta potencia, que se manifiesta, como decía anteriormente, en forma de aumento de temperatura, es la que se genera en el interior del cuerpo y desde el interior se disipa, se expande hacia el exterior. Dicho de otro modo, nuestro tejido, nuestro cuerpo es el que calentará el electrodo y no a la inversa. El efecto Joule, como todos también debéis conocer, se produce por esa resistencia, en este caso de nuestro tejido, que provoca el calentamiento en el interior del tejido. Y el principio del condensador eléctrico, sobre todo, ahora lo veremos un poquito mejor cuando hable del sistema capacitivo y resistivo, en el cual se van a condensar cargas eléctricas. Aquí podéis ver en imagen un poco de forma resumida estos principios físicos, y a la derecha vemos un modelo teórico de un condensador eléctrico en el cual se va a producir condensación o almacenamiento de cargas eléctricas en aquellas partes más, vamos a decir, más aislantes. Sin más, voy a explicar, vamos a ver, los dos modos de aplicación, capacitivo y resistivo, empezando por el primero de ellos, capacitivo, que como podéis ver en el esquema, se compone de un electrodo que tiene en su parte interna una placa metálica y va rodeado de un aislante que vemos en color negro. Este aislante es el que se comporta como condensador eléctrico, de forma que cuando está el paso de la corriente eléctrica, el propio electrodo capacitivo, a modo de condensador eléctrico, es el que va almacenando, va condensando cargas. Por lo tanto, este sistema, como vemos también en el gráfico, va a ser el que, sin perder de vista que hay un efecto, como decía al principio, en la profundidad de todo el circuito, provoca mayores concentraciones de
actividad eléctrica justo debajo del electrodo capacitivo. Por lo cual hablamos de un sistema indicado sobre todo cuando nos interese como objetivo terapéutico provocar cambios fisiológicos en los tejidos blandos. Básicamente hablamos del tejido muscular en aparato locomotor, también en el aspecto de la fisioestética y de el tejido, entre comillas, o el sistema más blando de nuestro cuerpo, que sería el sistema vascular y linfático. Hay que recalcar que el capacitivo, por tanto, como mensajes clave de cara a la estrategia en la terapia, en la práctica, vamos a pensar siempre, primero, y repito, nos interesa para tratar tejidos blandos. Esto es fundamental. Pero también tenemos que verlo como un sistema que nos ayudará cuando nos interese una acción o un efecto localizado, focalizado. Porque, como digo, concentra mucho la acción justo debajo del propio electrodo. También por este motivo, por el de esa densa condensación debajo del electrodo, incluso a nivel térmico, requiere una aplicación dinámica. Es un tipo de aplicación en el cual vamos a apoyar el electrodo de forma plana, firme y que no podemos dejar en estático demasiados segundos, porque si no, sobre todo en potencias medias o altas, puede acabar molestando. Con lo cual requiere esa aplicación dinámica, ya sea de forma longitudinal o en forma espiral, siguiendo, por ejemplo, la línea de un grupo muscular. También veis lo que hablábamos de la aplicación fisioestética y como concepto general, y volviendo un poquito a la fórmula que hablábamos de la ley de Ohm, intensidad por voltaje igual a potencia, hay que pensar que el capacitivo, al llevar un aislante en ese electrodo, siempre va a darnos unas resistencias, como en la pantalla, ahora también lo mostraremos, en la pantalla aparece el índice de resistencia, pues el capacitivo siempre va a tener índices de resistencia más altos con respecto al sistema resistivo. Y de forma inversamente proporcional nos va a dar intensidades de paso más bajas. En este sentido, lo recalco porque suele parecer lo contrario. El capacitivo es un sistema que calienta muy rápido, pero en este sentido engaña, ¿de acuerdo? Porque es la cantidad de intensidad, la cantidad de flujo eléctrico que está pasando, siempre será menor que en el sistema resistivo. Aquí vemos ahora el esquema del resistivo y hablamos de un electrodo metálico, una placa también metálica, es decir, no hay ningún aislante en este circuito y ahora son los tejidos duros, como el hueso, los que, sin llegar a ser aislante, tiene una resistencia alta, por supuesto, el hueso. Pensad que es un tejido muy poco vascularizado, por lo tanto, muy resistente al paso de la corriente. Y ya digo que, sin llegar a ser un aislante, pero ofrece tal resistencia que se comporta como si fuera un aislante. Digamos que el hueso y los tejidos más duros de nuestro cuerpo se comportan como si fueran condensadores eléctricos. Por lo tanto, el resistivo va a ser el sistema ideal cuando queramos actuar sobre todo en hueso, tendón y articulación. Pensad que normalmente en una sesión vamos a combinar ambos sistemas, ¿de acuerdo? Pero si dispongo de poco tiempo y quiero ir o seleccionar la acción en uno de esos en un tejido o en otro, pues seré mucho más eficiente de utilizar el resistivo para tejidos duros y el capacitivo, en cambio, en tejidos blandos. A diferencia también del capacitivo, el sistema resistivo tendrá una acción más global, es decir, de flujo eléctrico mucho más global en todo el circuito, en lugar de ser tan focalizado como el capacitivo, lo cual nos puede ayudar, por ejemplo, en casos clínicos, como he anotado, en radiculalgia,
cuando quieran en cadenas mucho más extensas, ¿de acuerdo? El resistivo, también a diferencia del capacitivo, nos permite una aplicación estática o una aplicación dinámica más lenta. Lógicamente, esto también dependerá de la potencia que yo haya programado. Si es una potencia muy alta, requerirá una aplicación un poquito más rápida. Y algo muy importante es que el resistivo, aparte de tratar tejidos duros, lo podemos combinar o recomendamos combinarlo con ejercicio o otras técnicas manuales. Voy a intentar explicarme un poco mejor. Si yo trato con el paciente en reposo, como hemos explicado, los tejidos duros se convierten en esos condensadores eléctricos. En el momento en que yo pongo, por ejemplo, en tensión un músculo mediante una contracción o un estiramiento, ese músculo gana tensión interna y concentrará o actuará como un propio condensador eléctrico. Es decir, el músculo, gracias al ejercicio, una contracción, un estiramiento, o gracias a técnicas manuales, por ejemplo, poniendo en tensión una articulación al traccionarla, esta cápsula articular y todo ese complejo osteoarticular gana tensión, gana resistencia y por lo tanto la corriente resistiva se concentrará en esos tejidos. Por último, tener en cuenta que el resistivo tendrá en general bajas resistencias de paso y altas intensidades eléctricas. Todos estos datos también los podremos ir siguiendo en la configuración de la pantalla. Esta pantalla corresponde a los modelos Compact y Power, ¿de acuerdo? El modelo Plus, que sería el equivalente al Power en versión actualizada, lleva una pantalla ya en color, pero también los que la estéis utilizando creo que os podéis guiar por esta. He puesto esta porque en número de unidades, digamos, vendidas en el mercado, la mayoría estarán utilizando este tipo de pantalla. La configuración viene dada por dos barras. La de la izquierda sería la barra de potencia, que como sabéis graduamos del 0 al 100%, aquí la vemos al 6%. La barra de tiempo, que sería la que vemos a la derecha de la imagen. El lugar donde vamos a escoger el sistema capacitivo o resistivo. Por debajo de él, donde vamos a escoger la frecuencia, en el caso de que sea un equipo multifrecuencia, y vamos a hablar también de un par de datos interesantes en nuestro equipo, como va a ser el índice de resistencia. Os hablaba que el capacitivo da resistencias bajas, el capacitivo resistencias altas y el resistivo nos da resistencias bajas. Este dato, el de la resistencia, no deja de ser un parámetro que nos puede ir guiando, nos puede ir como seguimiento del tratamiento. Tampoco es algo que a día de hoy sea determinante, pero nos puede ayudar, por ejemplo, en el caso de comparaciones contralaterales de una articulación sana y una lesionada, por ejemplo. Y también como datos puedo decir que en el sistema resistivo ya sabemos que hay un rango de resistencia óptima donde el efecto terapéutico, por decirlo así, es mucho más eficaz, que sería el rango entre 39 y 60 ohmios. No significa que fuera de este rango no haya efecto, pero sí sabemos que en este rango, como decía, vamos a ser más eficientes. Pensad que según el circuito eléctrico o según la zona anatómica, mejor dicho, es a veces muy complicado situarnos en estos rangos de resistencia. Por ejemplo, si el circuito pasa a través del tobillo, del tarso o del carpo, estas dos articulaciones son grandes condensadores anatómicos, ¿de acuerdo? Ofrecen mucha resistencia porque son articulaciones con mucho tejido duro y muy poco tejido blando y por lo tanto ofrecen mucha resistencia, de forma que cuando estas articulaciones se encuentren en el circuito, como decía,
va a ser difícil situarnos en ese rango de 39 a 60. Para ello, contamos con placas de retorno adhesivas que nos permitirán también situarnos mucho mejor en esos rangos, ¿de acuerdo? Acortando el circuito. Ok. Otro de los datos, interesantes que ofrece nuestro equipo Tecare sería la dosis o la cantidad de energía acumulada en julios. En pantalla vemos 11 julios. Tened en cuenta que la unidad de energía, el julio, es el resultado de esa potencia que hablábamos, ¿no? Resultado de la ley de Ohm. Esa potencia multiplicada por el tiempo de tratamiento nos va a ir acumulando una cantidad de energía entregada en el tratamiento o dosis energética. También estos datos que os muestro ahora son aproximados o aproximativos, pero se entiende o se está viendo que una cantidad de julios de entre 15.000 y 20.000 acumulados se entiende en la zona de la lesión, en el área local de la lesión, es suficiente para dar un buen resultado. En fases subagudas estaríamos hablando de esos 20.000 a 35.000 julios y en fases crónicas entre 35.000 y 50.000 julios. Ya digo que estas unidades o esta cantidad de energía de dosis se entiende que es en la zona lesionada, ¿vale? Porque si hacemos un trabajo, por ejemplo, complementario de la musculatura que tenga relación con la zona lesionada, evidentemente los julios van a ir aumentando y es a veces normal llegar a cantidades de energía mucho más altas, pero no concentradas en la zona de la lesión. Por último, otra herramienta muy útil en los equipos Tecare es la opción de aplicar una emisión continua, que sería la clásica, una emisión continua o térmica, ¿vale? Sobre todo cuando nos interesa ese aumento de temperatura interna en potencias medias, potencias altas, o el uso de la emisión pulsada. Esta emisión pulsada podemos graduarla entre 1 y 5 hercios, es decir, de 1 a 5 interrupciones por segundo. Y esta emisión pulsada nos será muy útil cuando estemos tratando fases agudas, donde no nos interesa ese aumento térmico. Hasta aquí sería un poquito el repaso de los conceptos fundamentales de la diatermia y vamos a entrar en lo que he llamado estrategia clínica o estrategias clínicas, ¿de acuerdo? Hay diferentes... De hecho, la diatermia lo bonito que tiene también es poder, desde un razonamiento lógico, ir generando diferente tipo de estrategias, ¿vale? Yo os voy a mostrar varias formas de visión o de uso. Espero que os sea muy útil, ¿vale? Desde el punto de vista clínico. Y la primera de ellas que os quiero mostrar, pues evidentemente tiene que ver con nuestro presente actual y el presente más inmediato. Antes de llegar a formatos habituales, ¿no? Que me habéis oído en mis formaciones, es decir, formatos o usos donde la parte manual es fundamental, evidentemente es lo óptimo, el uso combinado con el masaje, con la movilización articular, con los ejercicios, como estábamos hablando, pero en este momento, y bueno, no en este momento, soy consciente que la mayoría de vuestras clínicas, ¿verdad? Ahora mismo están cerradas o prácticamente cerradas, pero pensando ya en el futuro inmediato, es decir, cuando tengamos que volver a la actividad, pues no cabe duda que vamos a requerir de medidas higiénicas, medidas de prevención, porque los pacientes yo creo que van a ser también los primeros temerosos, ¿no? A la hora de usar o de recibir terapia.
Entonces, en ese primer momento, ¿no?, de reentrada a la terapia, pienso que vamos a requerir de no usar demasiado el contacto o no usar el contacto manual, y os voy a hablar sobre todo del uso para los que tengáis esa modalidad en vuestro modelo de TCARE, el uso del automático, que tiene que ver sobre todo con el sistema resistivo. Evidentemente lo tenéis en pantalla, pues aspectos importantes como la desinfección, la ventilación. Se está viendo que hay algo importante en ventilar, ¿verdad?, todas las salas para que las micropartículas no queden flotantes en el aire. Sabanillas desechables, medidas con guantes, mascarillas. Y respecto a nuestro equipo, el poder usar placas de retorno adhesivas, que es la imagen que veis en la parte superior derecha, electrodos adhesivos, que también vemos la imagen abajo, y todo ello corresponde al uso del sistema resistivo. Repito que el modo automático solo permite usarse en sistema resistivo. Para los que no tengáis este modo automático, os voy a plantear también en las que usemos el electrodo o usemos en los electrodos y los mangos sin contacto manual, desde cogiendo el mango, digamos, sin llegar a entrar en el tejido de forma manual, ya sea con capacitivo o resistivo. Iremos llegando a todo ello. En primer lugar, como está explicando, formas o ideas para funcionar con el modo automático. Pues, por ejemplo, la aplicación en una lumbalgia o una lumboartrosis, y extensible a cualquier aplicación a nivel del raquis, ¿vale?, de columna. Aquí vamos a utilizar la placa adhesiva abdominal en lugar de la placa clásica de retorno metálica. Esta placa adhesiva es válida para todos los equipos y os la recomiendo 100%. Esa placa quedará para cada uno de los pacientes, ¿de acuerdo? Aparte, su coste, aunque no sea ahora lo importante, tampoco es elevado. Se venden en packs de 10 unidades y es siempre muy útil, entre otras cosas, para, como explicaba antes, hacer que los circuitos se adapten al tiempo y a la resistencia que nos interesa, ¿de acuerdo? Y, aparte de la placa adhesiva, vamos a utilizar electrodos adhesivos. Aquí en la imagen veis hasta el uso de 4 electrodos adhesivos. Los equipos que se vendieron hace un tiempo venían con 4 electrodos y ahora vienen con 2 electrodos. Si son 2, vamos a usar uno en cada zona paravertebral. Si son 4, colocaremos 2 a una banda paravertebral y 2 en el otro lado paravertebral. Lo importante, ya sean 2 o 4 electrodos, es que estos electrodos queden equidistantes, esto es muy importante, queden de forma equidistante con respecto a la placa, porque la emisión será de 1 a 5 segundos en cada uno de los electrodos de forma rotatoria, y de esta forma evitaremos el sobrecalentamiento. Aquí vamos a buscar una sensación térmica entre 3 y 4 sobre esa escala de 5 que comentábamos, y la aplicación, he puesto 30 minutos, digamos que a partir de 20 ya puede darnos un buen resultado. Estos formatos han sido muy válidos, sobre todo en servicios donde había un alto volumen de pacientes, pero, como digo, pienso que está bien verlos, y aunque no sea lo óptimo, porque lo óptimo siempre, y todos somos fisios y nos gusta el uso de nuestras manos, pero al menos puede ser una forma de reiniciar la terapia una vez que pase este confinamiento absoluto. Otro ejemplo sería el uso en fascitis plantar, ¿de acuerdo? Aquí adaptaríamos la placa en el dorso del pie y los 2 electrodos adhesivos podríamos colocarlos, uno en la inserción calcánea y el otro a nivel de la inserción metatarsal. Si la lesión, como muchísimas veces es crónica, pues también buscaríamos ese efecto o esa sensación de 3 en una primera sesión, pero buscando sensaciones de 4 en las progresivas sesiones. ¿De acuerdo? Otro ejemplo
que no solo es válido para el resistivo en modo automático, también en el uso de los electrodos, activos me refiero, sin ser adhesivos, es el uso en fracturas. En este caso pongo como ejemplo la fractura de una cabeza humeral, del húmero, e incluso en presencia, ¿verdad?, de material de osteosíntesis. Pensar que la osteosíntesis no es una contraindicación, ya que hemos explicado que la generación de temperatura viene dada por la resistencia del tejido y todo lo que sea material metálico, ya sean prótesis, placas, tornillos, estos metales, por definición, no dan resistencia eléctrica, es decir, son conductores al 100% y por lo tanto no generan temperatura o no disipan temperatura, sino que se genera en torno a estos materiales, con lo cual no supone una contraindicación. En este caso, por ejemplo, el paciente estaría en supino, colocaríamos la placa adhesiva a nivel escapular y los electrodos podríamos situarlos en la epífisis distal, en la zona del codo, evidentemente dependiendo de una situación en la que no produzcamos dolor, ¿no? Postural, me refiero. Y en la primera semana buscaríamos efectos atérmicos con máximo de 1/5 y progresivamente iríamos buscando a partir de la segunda semana, que pasa la fase ya más álgica, más más altas, en torno al 2 y progresivamente el 3. Aquí interesan sesiones un poquito más largas en cuanto a tiempo, ¿de acuerdo? Yo hablaría mínimo de 30 minutos y lo óptimo estaría en torno a esos 45 minutos. Repito que para los que no dispongan del sistema automático, podríamos utilizar un electrodo resistivo cinchado, ¿de acuerdo? Esta es la forma que yo había trabajado antes de existir la forma automática y también da muy buenos resultados. Un último ejemplo del uso del sistema automático, pues sería, por ejemplo, para provocar o generar un drenaje a nivel venoso o circulatorio en extremidades inferiores. Aquí colocaríamos la placa a nivel lumbosacro y los electrodos adhesivos o ese electrodo cinchado, ¿de acuerdo? Se podría colocar cada uno, en el caso de tener dos electrodos adhesivos, cada uno en un pie derecho, pie izquierdo, y lo dejaríamos de forma automática también pongo 45 60 minutos, sería lo óptimo. El mínimo estaríamos hablando entre 20 30 minutos, ahí ya he visto efectos, y una sensación también atérmica o una sensación máxima de 2, ¿de acuerdo? En este circuito. Bien, seguimos un poquito en esta línea de volver de la etapa de confinamiento en la que no nos interesa o no queremos todavía ese contacto manual, no solo por nosotros, sino también por evitar temor, ¿no?, en el paciente, etcétera. Aquí hablo de un sistema, de un uso solamente capacitivo. ¿Por qué? Porque de esta forma también podemos pensar en usar un solo electrodo. Este electrodo incluso puede ser personalizado para ese paciente, de forma que este paciente podría comprar, para entendernos, su electrodo para su terapia, y en el que vamos a usarlo, os pongo varios ejemplos, pues para acelerar la cicatrización, ya sea, por ejemplo, a nivel cutáneo o ya sea, por ejemplo, en un tejido blando, como pueda ser una rotura fibrilar muscular. Aquí vamos a trabajar en atermia en fases muy recientes, pero a medida que haya pasado esa fase aguda, ya pasaríamos a sensaciones térmicas en torno al 3, alrededor de esa cicatriz cutánea, por ejemplo, de forma pericicatricial, evidentemente no sobre la cicatriz. Y aquí vamos a ayudar a oxigenar y a vascularizar y a generar
tejido cicatricial, ¿de acuerdo? En el caso de drenar, por ejemplo, un edema, como podemos ver en la imagen del tobillo después de un esguince lateral externo, en el que tenemos ese gran edema, aquí podemos usar el capacitivo también de forma atérmica a nivel local, a nivel de ese maleolo peroneal, por ejemplo, de forma térmica, como decía, con sensaciones térmicas de 0 o 1, y apoyarnos, este es un buen consejo, apoyarnos también en un trabajo, en este caso hipertérmico, en la estación linfática superior. Es decir, yo quiero drenar el edema en tobillo, lo que voy a hacer primero es estimular o vasodilatar la zona poplitea durante 2-3 minutos con el capacitivo para abrir los canales de drenaje y posteriormente trabajar de forma local en atermia, ¿vale? Otros ejemplos de uso solamente capacitivo muy útiles, pues reducir, por ejemplo, el dolor o la inflamación de una bursitis, en este caso subacromial, vemos en imagen, o una bursitis en cadera, ¿de acuerdo? La típica trocanteritis. Estas reaccionan bastante bien con capacitivos, en principio atérmicos, ¿de acuerdo? Si son ya bursitis un poquito cronificadas, por ejemplo, en cadera, ahí una cierta temperatura también será eficaz, ¿de acuerdo? Más ejemplos, capsulitis traumáticas, por ejemplo, interfalángicas, capsulitis postcirugías, por ejemplo, en rodilla, pues en esa fase inicial un capacitivo atérmico ayuda en cuanto a analgesia y a reducir la inflamación. Otras ideas que se pueden combinar muy bien con la diatermia y con grandes resultados, yo he experimentado, bueno, también soy acupuntor y en más de una ocasión estos ejemplos que os pongo, sobre todo los dos primeros, la cefalea y una terapia global, anoto sedante, ¿no?, entre comillas. Estas dos las tengo muy experimentadas y con gran resultado. La tercera os la apunto ya también de cara a lo que a pacientes que, por ejemplo, hayan padecido, ¿no?, este tema del COVID-19. Bien, la primera de ellas sería el esquema que vemos en color rojo. El tratamiento de cefaleas y migrañas. Aquí lo que hacemos es un trabajo con el electrodo capacitivo. Según se han descrito los meridianos energéticos de acupuntura, tienen una localización muy superficial, ¿de acuerdo? Con lo cual el capacitivo me ha dado mucho mejor resultado. Y haríamos un trabajo desde lo que sería la inserción del trapecio superior, es decir, el borde o el ángulo externo de la línea occipital, ¿de acuerdo? Retroauricular, y veis que hacemos un recorrido con capacitivo atérmico desde este punto, que sería el 20 de vesícula biliar, hacia todo lo que sería el entorno del pabellón auditivo, llegando incluso a nivel parietal y a nivel de la sien, ¿de acuerdo? Es un tratamiento que podemos aplicar mínimo de 15 a 20 minutos, recorriendo varias veces este recorrido, y da muy buen resultado. El segundo de ellos, una terapia o una sesión integral, global, sedante, sería el esquema que vemos abajo en un color verde o azulado, en el cual vamos a recorrer el meridiano de vejiga. Este meridiano recorre toda la línea media posterior del cuerpo. Iniciamos en la planta del pie y a partir de ahí vamos cogiendo, como digo, esa línea media desde el talón, toda la extremidad inferior y la línea de unos de los paravertebrales. Aquí buscamos también una sensación térmica que se sitúe entre el 2 o máximo un 3. Esta sensación térmica también va a depender un poquito del ritmo de aplicación.
no hacemos un tratamiento o una aplicación muy lenta, sino que vamos buscando llegar a ese 2 aproximadamente e ir manteniéndolo siguiendo todo el curso de este meridiano. El meridiano de vejiga es un meridiano, por decirlo así, bueno, yang, es decir, que da exceso, para entendernos, de tensión o de calor, como sabéis, corresponde a musculatura muy tónica, y lo que busco aquí es, en cierto modo, enfriarlo, ¿vale? Igualmente, en el caso que he hablado de cefaleas, también es un meridiano que lo que se intenta es vaciar o enfriar, entre comillas, ¿vale? Por último, hago el apunte de pulmón y su paralelo, ¿vale? El de intestino grueso, que son dos meridianos a través de los cuales podríamos actuar en la función pulmonar, ¿vale? Intento avanzar porque voy un pelín ajustado de tiempo. Vale, otra opción de uso solamente, por ejemplo, resistivo. Antes hablábamos del automático. En este caso, aquí lo que vamos a hacer es el uso el kit de fascias, ¿de acuerdo? Este es un kit relativamente nuevo, no sé si llegáis o habéis tenido oportunidad de conocerlo. Es muy recomendable. Aquí con una herramienta de ellas podemos hacer muchísimo trabajo, ya sea a nivel de despegamiento, ¿no? de lo que son fascias miofasciales, pues no sé, a nivel de ambos gemelos, a nivel de la musculatura profunda paravertebral, no solo en cuanto a descarga, a reducir contracturas, sino también, como anoto en el último punto, a nivel de activación muscular. Utilizando de las herramientas que vemos con mayor longitud, podemos trabajar muy bien a nivel de calentamiento de los grupos musculares, por ejemplo, a nivel cuadricipital, paravertebral, isquiotibial, etc. Esta es una buena herramienta. Más ideas para usar únicamente sistema resistivo. Bien, pues sería utilizarlos en el entorno o siguiendo un poco los conceptos de la neurodinamia para problemas en, por ejemplo, radiculalgias, sistema nervioso periférico, también en edemas óseos, utilizando un resistivo atérmico o con un poquito de temperatura media en el caso de edemas que ya estén ahí un poquito cronificados, ¿vale? En el caso de periostitis, aplicando el resistivo local, y aquí curiosamente la teoría nos diría aplicar un resistivo atérmico, pero hemos visto muy buen resultado aplicando resistivos a niveles incluso de hipertermia. Serían lo que llamamos picos de hipertermia locales, que son un poquito dolorosos, pero luego dan un buen resultado terapéutico. Hasta aquí ideas, como decía, de uso automático o con un solo electrodo o una sola herramienta, pues para esa fase de retorno del COVID. Paso ahora a lo que sería el sistema o la estrategia tradicional que actualmente más se recomienda de uso. Estamos hablando de un esquema en 3 fases de tratamiento, en la cual iniciamos con un capacitivo de warm-up, de calentamiento o de preparación muscular, una segunda fase central resistiva que a su vez la he dividido en 2 partes. La primera de esos resistivos con el paciente en reposo para tratar los tejidos duros, y la segunda parte de ese resistivo donde combinamos, como vemos en la imagen inferior derecha, con movimiento o con técnicas manuales. Estas 2 partes resistivas forman el cuerpo central de la sesión. Y por último, otra fase capacitiva final, que sería de atermia o, resumido, ¿no?, envuelta a la calma, ¿vale?, para dar una analgesia final o un drenaje. Como ejemplo, vamos a hablar del tratamiento en una tendinopatía de hombro. Os recomiendo, os muestro esta tabla. Es una tabla en la que vemos las 3 columnas, las 3 fases, capacitivo, resistivo, capacitivo, y a la izquierda las 3 filas, ¿verdad? Ya sea en atermia, en
termia, de potencia media, o hipertermia para potencia alta. Aquí es una forma o una ficha que yo recomiendo pues, para cuando queráis en vuestro servicio tener resumido ese tratamiento. ¿Vale? Faltaría anotar, por ejemplo, la posición del paciente, faltaría también anotar dónde colocamos la placa neutra e incluso podemos anotar la dosis total en julios, la dosis energéticas que hemos usado. Pero digamos que de una forma muy resumida queda bien y de una forma visual queda bien explicado el tratamiento. Como podéis ver, en esta tendinopatía de hombro, por ejemplo, un supraespinoso, una tendinopatía, una tendinosis supraespinosa, iniciamos el tratamiento durante 5-8 minutos a temperatura de 3 en toda esa musculatura, ¿no? Deltoides, bíceps, tríceps, pectoral, incluso trapecio superior. Luego pasamos a esa fase resistiva en la que vamos a tratar el manguito rotador y vamos a también trabajar el aspecto de la movilización articular, ejercicios de descoaptación, ejercicios isométricos, ¿por qué no también excéntricos cuando no haya dolor? Es la parte que veis con mayor tiempo. Ese tiempo de 10-12 lo vamos a dividir. Primero dejar en reposo el tejido duro y luego hacer la fase más dinámica, combinada con el ejercicio. Y por último, importante hacer esta parte de 5 minutos final atérmica, sobre todo cuando hay una asociación de patología aguda o reagudizada, por ejemplo, una bursitis o una tenosinovitis de la porción larga del bíceps. Otro ejemplo de uso de esta forma sería para puntos gatillo. Aquí, a modo de adaptación, ¿no? De lo que sería una punción seca, lo que vamos a hacer es una primera fase capacitiva de calentamiento de todo el grupo muscular de una forma más genérica, por ejemplo, un trapecio superior, y luego con el resistivo trabajando de forma detenida o estática sobre el punto gatillo hasta llegar a esa sensación térmica de 5, hasta ese límite en el cual vamos a aplicar el pico de hipertermia, ¿verdad? De 3 a 5 segundos, vamos a parar ahí la aplicación y vamos a reiniciar durante 2, 3, hasta 4 repeticiones o 4 picos de hipertermia locales para luego posteriormente hacer 3 minutitos finales de atermia. Esta, como digo, es una adaptación al tratamiento de puntos gatillos muy, muy interesante. Por último, este cuadro, perdón, repito, es ahora la tendencia en cuanto a recomendación de estrategia de uso. Pero no quiero dejarme tampoco de explicaros, ya por último, lo que sería una estrategia más clásica o tradicional, pero también muy válida, yo aún la sigo recomendando, y es empezar una primera sesión. Aquí no hablo de ninguna patología en concreto, luego veremos un ejemplo. Empezar la segunda sesión únicamente con un trabajo capacitivo. ¿Por qué? Porque si recordáis, os dije, el capacitivo da unas intensidades de paso más bajas. Esto significa también más suaves, más cuidadosas con el tejido. Normalmente cuando empezamos con un paciente, normalmente es porque también hay dolor o está en una fase más álgica, ¿de acuerdo? Y ahí el capacitivo es más cuidadoso. Por lo general empezamos con capacitivos suaves, como digo, 1 o 2 sesiones, y a partir de ahí, la tercera ya introducimos un 25% del tiempo final en resistivo. Poco a poco vamos invirtiendo eso, es decir, la cuarta o quinta sesión podemos hacerla al 50% capacitivo resistivo para posteriormente ir dándole más prevalencia al resistivo, de forma que las siguientes sesiones podrían ser únicamente en resistivo. Este método puede ser muy interesante, sobre todo también en patologías crónicas donde vamos a realizar mayor número de sesiones, por ejemplo, una gonartrosis. Os pongo el ejemplo basado en un estudio italiano en pacientes con prótesis de cadera o tratados
postcirugía. Perdonad porque la imagen del estudio aquí no se ve muy bien, pero os anoto los datos de este estudio aquí abajo. Es un estudio hecho en 30 pacientes. Se tomaron 15 como grupo control con el protocolo habitual de cinesiterapia de este hospital y el otro grupo de 15 pacientes con TCAR terapia. Se evaluó tanto el dolor con la escala EVA como la evolución del edema postquirúrgico reciente, tomando el perímetro del muslo. ¿De acuerdo? Y se utilizaron este tipo de sesiones. Se inició el tratamiento 48 horas posteriores a la cirugía, solamente con 20 minutos de capacitivo. Luego, como veis, se fue reduciendo el tiempo de capacitivo e incrementando el uso del resistivo, ¿vale? De forma progresiva. Podéis ver que es un estudio hecho incluso en 7 semanas. Esto, por ejemplo, como os decía, en gonartrosis es habitual, ¿no? Plantearnos un plan de tratamiento incluso de hasta 8 semanas, empezando, o sea, 2 meses, empezando con 2 sesiones semanales durante la primera, segunda semana y a partir de ahí una sesión semanal. ¿De acuerdo? Bien, pues espero que os haya dado ideas útiles y hasta aquí era un poquito la presentación que quería daros. Muchas gracias y si queréis damos paso a algunas preguntas, Nacho. Sí, Juan Carlos. Me he pasado tiempo, ¿eh? Un poco, bueno. Sí, pero bueno, más o menos has estado, has estado, has On time. estado ahí. El tema de la presentación, ¿eh? Para otra, ya sabes. Lo, Sí, lo, disculpad, este formato es nuevo para mí y bueno, pues nada, no te preocupes. Mira, Juan Carlos, te voy a ir leyendo las preguntas y te voy a nombrar la persona que la ha hecho, ¿vale? Mira, de Graciela te acuerdo. pregunta, fascitis plantar crónica, ¿cómo tratarías en hipertermia con la placa en isquios? Fascitis plantar crónica, ¿cómo lo Sí, tratarías en hipertermia con placa en isquios? bien, mira, Graciela, eh, verás, tradicionalmente la fascitis plantar la hemos tratado, bueno, en general, ¿eh? En decúbito prono, con la placa metálica debajo del cuádriceps o en supino, con la placa debajo del isquio, como tú planteas, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Y la pregunta es buena, ¿por qué? Porque ahí establecemos un circuito muy amplio. También lo he comentado en la charla que el tobillo, por ejemplo, o la rodilla también, son dos articulaciones que ofrecen mucha resistencia. Con lo cual, ¿cuál es el hándicap? Y creo que por ahí vendrá la pregunta. Que para calentar la fascia necesitamos mucho tiempo, mucha potencia y casi casi se llega a sobrecalentar la placa, sobre todo el borde inferior, ¿no?, de la placa, antes que calentamos la fascia. Solución, sin duda, ¿eh? Solución, placa adhesiva en el dorso del pie y aplicación del electrodo, ya sea móvil o de electrodo adhesivo, como he explicado, en la planta del pie. Repito, placa adhesiva en el dorso del pie y electrodo en la fascia, de forma que el circuito ha dejado fuera el tobillo, ha dejado fuera la rodilla. Vamos a calentar muy bien y muy rápido esa fascia. Vale. Otra pregunta también de Graciela es, ¿por qué en suelo pélvico el electrodo es solo resistivo? El interno, digamos. A ver, sí, veréis. Vamos a ver, el electrodo intracavitario o el uso del electrodo intracavitario, ya no hablo de nuestro equipo ni nuestra marca en general, en las diatermias. Hace muchos años se empezó usando capacitivo, ¿de acuerdo? El Ministerio de Sanidad y la normativa cambió el uso de ese electrodo y permitió únicamente el resistivo. ¿Por qué? Porque el capacitivo, como sabéis, lleva ese aislante que concentra mucha actividad eléctrica a su alrededor y se pensó que podía ser un inconveniente. De forma que se pasó solamente al uso del intracavitario resistivo. De todas formas, me gustaría explicaros que en suelo pélvico ya no es solamente eficaz el uso de un electrodo intracavitario, es decir,
se puede hacer una aplicación buenísima, con grandes resultados, también de forma externa, colocando la placa a nivel lumbosacro y haciendo un tratamiento ya sea a nivel de la parte abdominal inferior o incluso a nivel del periné, evidentemente usando electrodos personalizados, como decía, para cada uno de los pacientes, ¿no? Y que se pueda usar solamente para ese paciente, pero de uso externo. Y es un trabajo también muy eficaz. Te leo otra. Ya. Ana Benítez pregunta, ¿los electrodos adhesivos son válidos para todos los equipos? Entiendo que se referirá a los, no sé si se refiere a los de la placa de retorno o a los resistivos, no lo sé. Correcto. La placa de retorno es válida y muy recomendable para todos los equipos, ¿vale? Placa de retorno Y los adhesivo. la placa de retorno adhesiva, sí, gracias por la puntualización. Los electrodos adhesivos sirven para aquellos equipos que tengan incorporada el modo automático. ¿De acuerdo? Te ayudo, Juan Carlos. Sería Sí, gracias. El modelo Plus, Sí, ¿vale? Y el modelo Compact puede utilizar un solo electrodo adhesivo. ah, El perfecto. Compact tiene la opción de un solo electrodo adhesivo. Y el Plus tiene la opción Incluso, de utilizar o dos electrodos o cuatro electrodos. perfecto. Y si no me equivoco, Nacho, incluso también los Powers, que Antiguo. había un modelo Power Plus que también tiene el modo automático. Ese modelo ya no se fabrica, pero que tenga un Power Plus también. ¿Vale? Correcto. Te leo más. Sí. Ana Benítez también, material de osteosíntesis, contraindicaciones a nivel cardíaco, no, Sí, a contraindicaciones de ver, material de osteosíntesis y mirad, cardíaco, a nivel cardíaco. sí, mirad, contraindicaciones absolutas solo hay dos. Una es el embarazo y la otra es los portadores de marcapasos o cualquier dispositivo Por favor, el micro por ahí. eléctrico. Sí. Repito, contraindicaciones absolutas Por favor, los micros, son únicamente por el favor. embarazo, sí, el embarazo y portadores de marcapasos. Por lo tanto, no hay ninguna contraindicación en pacientes cardiópatas, digamos, a no ser que haya un marcapasos. Y como explicaba también en la charla, no hay contraindicación con presencia de osteosíntesis, ya que este material no genera temperatura debido a que no provoca o no opone resistencia eléctrica. Luego, aparte de las contraindicaciones absolutas, podemos hablar de contraindicaciones relativas o precauciones, que la mayoría de ellas tienen que ver con no usar potencias altas, no usar hipertermia, por ejemplo, sobre todo cuando haya trastornos a nivel circulatorio, ¿no? Tromboflebitis, pacientes con medicación anticoagulante, riesgo de trombosis, este tipo de cosas. Ok. Juan pregunta si utilizas electrodos adhesivos del mismo tamaño siempre. Sí, son todos del mismo tamaño. En alguna zona anatómica, bueno, pues siempre, ya sabéis que el oficio siempre pues recortamos un poquito o así, pero de entrada los electrodos tienen todas un tamaño estándar, Nacho. No sé exactamente qué tamaño podemos decir que tienen. Igual 5x5 o algo así. Yo creo Un poco más. 6 por 8 creo que es. Algo así, eso es. Vale. Natalia Moral pregunta, respecto al resistivo en modo automático, en drenaje, ¿qué parámetros Sí. usas? Mirad, ahí lo que buscamos es atermia. Establecemos un circuito muy grande, muy largo, mejor dicho, o sea, pensad que es desde la planta del pie hasta la zona lumbosacra, por lo tanto, toda la extremidad inferior. En el uso resistivo en general, del modo resistivo,
Para generar atermia tenemos que establecer circuitos muy largos, ¿de acuerdo? Porque, como dije, las intensidades de paso son bastante altas, de forma que la estrategia de aplicar una atermia en resistivo es o un circuito muy largo o el uso de la emisión pulsada. En el caso del drenaje de extremidades inferiores, buscamos un efecto atérmico y las sensaciones térmicas no superarán, en ese circuito tan largo, no superarán la sensación de 1, máximo 2/5. Vale. Ana Benítez te pregunta sensación térmica o intensidad para la cefalea. Atermia. Normalmente la cefalea, según el planteamiento que he hecho, corresponde a una situación aguda de dolor y, entre comillas, de calor, ¿no? En ese meridiano que hablábamos de vesícula biliar. Por lo tanto, es una situación, desde el punto de vista de medicina tradicional china, se llama de una situación energética yang, ¿no? De mucho calor. Por lo tanto, ahí lo que buscamos es enfriar en atermia. Sensaciones de 1, 0, 1. Ok. Mira, Álvaro Recio te pregunta, en la técnica de cefaleas, el electrodo va por el cuero cabelludo. ¿No altera esto la emisión? Trabajamos con crema conductiva. Sí, ahí necesitaremos un poquito más de crema, ¿vale? Pero, a ver, realmente el pelo, el cabello es muy conductor eléctricamente hablando, ¿de acuerdo? Con lo cual la pregunta es muy acertada, ¿vale? Entonces, en la medida de lo posible hay que peinar o despejar la zona, pero sobre todo se basa en usar un poquito más de crema, ¿vale? Estamos trabajando además en la zona o sea, alrededor de la oreja, del pabellón auditivo, y es todavía una zona, un contorno bastante óseo, ¿vale? Y luego, si es un calvo como yo, pues mejor, aún más fácil. Si no, maquinilla y ya está. Diga así. Bueno, Sí, Ana bueno, te pregunta, para tratamiento de tejido adiposo celulitis, ¿utilizamos sí, capacitivo con sensación térmica alta de 4 o 5? correcto. Eh, en tratamientos anticelulíticos estamos trabajando en hipertermia, por lo tanto es correcto, entre 4 y 5. En principio se trabaja más capacitivo. Realmente se suelen trabajar los dos, capacitivo-resistivo, repartiendo el tiempo a la mitad entre uno y otro. Y luego hay que afinar en cuanto a que también, si no me equivoco, aunque la estética no es mi fuerte, pero se describen varios tipos de celulitis. Hay la celulitis blanda, donde usaremos más porcentaje de capacitivo, y hay celulitis más fibróticas o más crónicas en las que el resistivo tendrá más presencia, por decirlo así. Aprovecho para decir que haremos otro webinar de fisioestética con diatermia en los próximos días, específico, porque es un tema Hmm, que da para mucho. Y hmm. pregunta también esta persona que si para el tratamiento facial resistivo. Bien, aquí entramos en el terreno de la reafirmación, ¿de acuerdo? Hemos hablado un poquito del tema anticelulítico y ahora pasamos a la reafirmación. De hecho, la reafirmación casi es la indicación estrella, ¿no?, para la diatermia. Y a nivel facial, además, los resultados son bastante rápidos. Ahí se suele proponer un tratamiento en torno a los 30 minutos, para resumirlo mucho, ¿no? 30 minutos que vamos a dividir 15, 15 o 20 minutos en cada hemifacia, en cada lado de la cara. Se trabaja primero en un lado capacitivo y resistivo, dividiendo el tiempo y buscando sensaciones térmicas en torno al 4. Y luego repetimos esa operación en el otro contralateralmente, en la otra hemifacia, ¿vale? La temperatura que se busca es de 4, máximo 5, y se trabajan, a cabo rápido, se trabajan básicamente tres tipos de pases. Todo lo que sería la línea mandibular es la primera de la forma de trabajo. La segunda sería la zona de pómulos hacia la sien
Y la tercera sería la parte frontal, por intentar resumir el tratamiento. Vale. Ana Benítez te pregunta, cuando hablo del resistivo para edema óseo, periostitis, Sí, comentas que se había comprobado el buen resultado con intensidad de calor a pesar de ser agudo, pero no sé sí, si solo para periostitis o también edemas óseos. de acuerdo. Pues disculpadme si he ido muy rápido ahí. El tema de la hipertermia lo recomendaba para la periostitis, ¿vale? De hecho, sinceramente, pues yo la trabajé mucho tiempo en atermia, no me da muy buenos resultados y un colega, un compañero, me dijo, oye, prueba esto y sí, efectivamente la periostitis reacciona bien con hipertermia, ¿vale? Para el edema óseo no. El edema óseo, si es muy agudo, atermia, pero yo, si tuviera que recomendaros algo para edema óseo, hablaría más bien de potencias medias, en torno al 3, 2, 3. Algo de temperatura me ha ido mejor que solo atermia. Pero hipertermia no, ¿eh? Vale. Ana pregunta, contraindicaciones del embarazo. Es una contraindicación marcada por la normativa del Ministerio de Sanidad. En España y en todos los países, pero bueno, remitiéndonos aquí en España, el Ministerio de Sanidad la marca como contraindicación absoluta, como la mayoría, bueno, o todas el resto casi de terapias, ¿no? Incluso de medicación. Es, es una contraindicación además más preventiva, ¿no? Que otra cosa, pero no se recomienda. Está prohibido, vamos. Vale. Nos preguntan también si el electrodo específico que tenemos, cilíndrico, resistivo, está homologado para suelo pélvico. Este electrodo que llamamos longitudinal resistivo es un electrodo diseñado y fabricado, en primer lugar, para uso manual. Me explico. Partamos de la base, olvidemos ahora el tema del suelo pélvico. Es un electrodo que yo puedo coger en la mano. No sé si podéis ver, ahora tengo un bolígrafo, a ver, ahí. De forma que yo puedo tener en la mano y con dos dedos puedo, por ejemplo, tratar pues, una inserción, un epicóndilo, hacer trabajo manual con el electrodo en la mano o una movilización de una articulación interfalángica, una rizartrosis. Es decir, que yo os lo recomiendo tener, pues para, en primer lugar, para uso manual, ¿de acuerdo? Y en caso de que queráis utilizarlo intracavitariamente, no está certificado y lo que sí hacen algunos compañeros es trabajarlo pues mediante un consentimiento informado. Exacto. Jordi Cantón dice si tenemos conocimientos sobre tratamientos para acúfenos. No sé si está bien dicho, Juan Carlos. Acúfenos, con diatermia. No Acúfenos, sé qué es sí. eso. Acúfenos, sí, pues es la sensación esta de zumbido interno en el oído. ¿Vale? Eh, acúfenos y incluso problemas de vértigo o de inestabilidad, como sabéis, el sistema está situado a nivel de oído interno. Y a ver, bueno, esto son cosas friki mías, quizás, ¿vale? Pero yo lo he utilizado y con buen resultado adaptando el electrodo resistivo en la palma de mi mano. Ahora será muy difícil que lo. Adaptando el electrodo resistivo pequeño en la palma de mi mano y el puño colocado en contacto con el oído. De esta forma. Durante un minuto, 2 minutos y ha ido bien. Vale. Tampoco puedo hacer un estudio de muchos casos, ¿eh? Pero bueno. Otra pregunta. Yolanda, le dice, cuando hablas de sensación térmica del paciente, esto no varía en función del paciente, evidentemente sí. ¿No sería más adecuado hablar de porcentaje de potencia o de intensidad? Ya, veréis. Recomendamos la escala de sensación térmica porque en lugar de ese porcentaje de potencia, preferimos, o yo recomiendo, trabajar en esa escala térmica, ¿vale? Es subjetiva, sí, pero veréis,
¿qué factores influyen en la sensación térmica? Evidentemente influye el porcentaje de potencia que yo programe, influye mucho la amplitud, la longitud del circuito y también influyen factores individuales, es decir, el porcentaje de grasa de esa persona, el índice de hidratación de esa persona, hará que dé mayor conductividad o menos. El tamaño del electrodo también es otro factor que influye a la hora de calentar más o menos o de tener más sensación o menos. Por lo tanto, como hay todas esas variables que influyen, lo ideal es manejarnos con la escala de sensación térmica en lugar de manejarnos con un porcentaje de potencia. Ya que, a ver, un porcentaje de potencia va a dar mucha temperatura en un circuito tipo sándwich muy localizado y muy poca sensación térmica en un circuito muy amplio, ¿vale? Por ejemplo, de toda una extremidad. Por lo tanto, lo que no fallará nunca es esa escala. Ok, otra pregunta. ¿Qué grado de efectividad tiene la diatermia en edemas óseos? Te lo pregunta Miguel Ángel Yesta. Y también te dice, bueno, grado de efectividad en edema óseo, resultados, si los resultados realmente reducen los tiempos de recuperación en el edema y qué intensidades deberían usarse, atérmico o hipertérmico. Mm. Bueno, honestamente, la diatermia en edema óseo no tiene los porcentajes de éxito que en otras patologías, ¿vale? La diatermia es muy eficaz en músculo, algo menos, pero también bastante eficaz en tendón y, lógicamente, en patología ósea, en articulación, los resultados van a ser en general más lentos y con porcentajes de éxito un poco inferiores, ¿vale? Sí lo recomiendo mucho, por ejemplo, para acelerar procesos en fracturas, como he explicado. El edema óseo, como digo, no es quizás lo más exitoso, pero donde he visto mejor resultado es utilizando eh, temperaturas más bien medias, en torno al 2 y al 3, ¿vale? Y repitiendo sesiones de un par de veces a la semana, como mínimo. Ok, Inés te pregunta cómo tratarías calcificación en aductores con diatermia. La calcificación, si queremos digamos, bajar el cuadro sintomatológico, la vamos a trabajar más bien en atermia. Aunque también me he encontrado, igual que en las periostitis, compañeros que han trabajado con éxito con hipertermias provocando dolor, ¿vale? Pensar que la hipertermia es, por decirlo así, un ingrediente muy potente desde el punto de vista terapéutico, pero doloroso y que hay que seleccionar bien al paciente que lo usemos, ¿vale? Si el perfil es un paciente más bien joven, deportista, que no le importa, entre comillas, sufrir un poquito más durante la terapia, hay calcificaciones que han reaccionado bien con hipertermia, teniendo en cuenta que las primeras 24 horas después de la hipertermia va a doler más. Lo que sí os garantizo es que pasadas esas 24 horas, el efecto rebote es bastante mejor. Igual que hablábamos en las periostitis. Sería un tratamiento más de choque, ¿no? Por decirlo así. Si el perfil no es este, que es pongamos el caso de una persona un poquito más mayor, ahí yo optaría por tratamientos atérmicos, bajando la analgesia, yendo a buscar el tratamiento del síntoma, digamos. Muy bien. Aitor Beato te pregunta sobre el tratamiento de diatermia en espasticidad, si podría ser conveniente para reducir el tono. Bien, no es tampoco mi campo. Digamos que yo el truco que tengo, Nacho, es que recojo mucha información de muchos Mucha gente. colegas en muchos ámbitos, ¿de acuerdo? Eh, no es que sea tan bueno, es que me informo todo lo que puedo, ¿vale? Eh, entonces, en referencia, pues esto, a compañeros que trabajan en ámbitos neurológicos, en espasticidad funciona muy bien el capacitivo en temperatura media,
para bajar un poquito ese hipertono, ¿de acuerdo? Y que eso permita movilizar mejor, hacer ciertos ejercicios mejores y ayuda bastante, y lo agradecen los fisios y los pacientes. Precisamente Pero lógicamente también. en su pregunta dice eso, ¿no? Sería trabajar en 2-3/5 para preparar el tejido antes de comenzar una terapia más activa. Sí, el capacitivo en 3 os dará buen resultado. Con un efecto, lógicamente, temporal, ¿eh? Vale. José Antonio García te pregunta, ¿se puede mantener la temperatura alcanzada en los tejidos constante? Por ejemplo, para estimular el colágeno necesitamos 42 grados, pero al realizar el tratamiento y testear con termómetro veo que la temperatura varía constantemente. Ya, a ver, aquí me remito a un estudio que se hizo en Japón y se vio que, no sé si voy a contestar exactamente pero a lo que me quieren preguntar, pero se vio que por termografía, estudios termográficos, la temperatura alcanzada se mantiene en esos niveles en torno a entre 45 minutos y 60 minutos como máximo. A partir de ahí ya la deceleración o la bajada de temperatura es más rápida, ¿vale? En cuanto a qué temperatura podemos alcanzar, las estimaciones que se hicieron también hace un tiempo que vi estudios es que se alcanza en torno a los 40-41 grados, si no me equivoco. Susana Flaminio te pregunta a partir de qué edad se puede aplicar diatermia. No hay contraindicación por edad. Lógicamente yo aconsejaría a partir de una edad en la que podamos tener un cierto feedback razonable, ¿no? con este criatura, pues para esto, el biofeedback en cuanto a la sensación térmica, esa comunicación, digamos, razonable, ¿vale? ¿Qué podemos estar hablando a partir de 4 o 5 años? Si fuera antes, el uso yo lo haría en resistivo, digamos, acoplando el electrodo a través de mi mano, de forma que tuviera mucho control de esa temperatura. Vale, hay varias preguntas relacionadas con el cáncer, con procesos tumorales, por el tema de la posible vasodilatación que produce, ¿no? Y aumento de actividad metabólica. Ya, sí, son preguntas muy habituales. Vamos a ver, el cáncer, al menos os hablo del territorio español en cuanto a, antes hablé del Ministerio de Sanidad, ¿no? Eh, Intentaré resumirlo mucho. Actualmente no, hace ya muchos años hay un estudio, hay un equipo de investigación en el Hospital Ramón y Cajal que lidera el doctor Úbeda y ahí se estudió el efecto de la corriente de radiofrecuencia concretamente en dos tipos de célula tumoral, el hepatocarcinoma y el neuroblastoma. Son estudios in vitro, pero se han publicado a nivel científico, pues por ejemplo en el International Journal of Oncology en Estados Unidos. Hay diversas tesis doctorales a raíz de todos estos estudios. Perdónate el rollo, intento resumir. Bien, estas publicaciones de alto nivel científico, las conclusiones a las que ha llegado es que hay un efecto citoestático y citotóxico a nivel de célula tumoral, ¿de acuerdo? Repito que son estudios in vitro, pero estos estudios encargados por el Ministerio de Sanidad han sido suficientes para no determinar que sea una contraindicación, ¿vale? Porque, como digo, las conclusiones es que se ve una ralentización a nivel del proceso tumoral. A pesar de que la teoría, como bien apuntan en las preguntas, a pesar de que el aumento de temperatura y el aumento de vascularización, teóricamente, deberían hacernos pensar lo contrario. Vale, perdona. Para la aplicación de migraña cefalea que has descrito, ¿qué hacemos con el pelo? Al pasar por la zona parietal retroauricular. El pelo,
El pelo en general en diatermia, y ahora voy a la cabeza, ¿vale? Pero el pelo lo ideal es rasurar, ¿vale? En términos de aplicación general de la diatermia. Y en el caso de la cabeza, decía que en este tratamiento de la migraña, ¿no? Que sería alrededor del oído, normalmente ya son líneas más bien óseas, ¿vale? Pero lo que hay que hacer es apartarlo, pegarlo, cogerlo con pinzas o despejar al máximo posible, ¿vale? Ok, contraindicaciones relativas en pacientes inmunodeprimidos como trasplantados. No hay descrito contraindicaciones. Yo aconsejaría, desde luego, no usemos tampoco hipertermias para empezar, pero es que en general, en ningún paciente. Lo ideal es, sobre todo en pacientes más delicados, pues vamos a empezar en potencias moderadas, pues en torno al 2/5, y vamos a ir viendo cómo asimila esas sesiones, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, en todo caso, subir un poco. Vale. Pero no hay contraindicación. Jorge te pregunta si en una ciática con la placa de retorno en zona lumbar o glúteo y el electrodo en el talón usamos resistivo, atérmico o térmico. Sí, para esa perdón, cervicalgia, iba a decir, cervicobraquialgia, por ejemplo, o una ciatalgia, todo lo que sean radiculalgias, vamos a apostar por un uso del resistivo con un circuito muy largo, electrodo planta del pie y placa, como apuntaba, ¿no? A nivel raquídeo. Y si está en fase álgica, vamos a buscar atermia. Ok. David te pregunta en ATM cómo enfocarías un tratamiento. En ATM tenemos, por un lado, la cuestión de relajar toda la musculatura, ¿no? Maseteros, toda la musculatura mandibular, ahí sobre todo es capacitivo en potencias medias. Ese es el primer objetivo, descongestionar desde el punto de vista muscular toda esa zona. Y luego con el resistivo, el tamaño pequeño electrodo, trabajar a nivel, a nivel articular externo, y aquellos colegas que dominan la parte osteopática, pues utilizando el electrodo en la palma de la mano, el resistivo, luego hacen tratamiento intrabucal con los dedos, pues para hacer técnicas osteopáticas también. Contando que no haya una rotura de menisco, porque si la causa es provocada por una rotura de menisco, si no me equivoco, un tercio de la población tiene un menisco a nivel del ATM, y este menisco estuviera roto, esa cuestión no la vamos a solucionar con la diatermia. Vale, nos quedan 4 o 5 preguntas. Muy bien. Nos pregunta un compañero de Portugal, Telmo, en relación a problemas viscerales, ¿consideras que es un tratamiento válido? ¿Tienes experiencia? ¿Es válido? Seguro. No tengo experiencia, pero los reports de algunos compañeros sí que Bueno, es ahí válido, tenemos sí. un Sí, Sergio sí se Blanco, puede. ¿verdad? De Vitoria, que trabaja mucho visceral, Ajá. trabaja diariamente. Y Sí, da sí. buenos, sí. Si no me equivoco, se está usando más resistivo en general, ¿eh? Vale, Y dependiendo de ciáticas, que estemos en fases inflamatorias o no. perdón. Digo, si hablamos de una patología orgánica en fase inflamatoria, lógicamente buscamos atermia, y si no está en esa fase tan inflamatoria, podemos optar por buscar más temperatura. Vale. Jesús pregunta, ciáticas por hernias discales agudas, ¿cómo lo trabajarías? Ahí hemos hablado del uso del resistivo a nivel, buscando el recorrido radicular, y podemos añadir previamente un trabajo localizado en la salida de la raíz nerviosa con un capacitivo estático y atérmico en la salida, en la irritación de esa salida de la raíz nerviosa. Es decir, te podemos abordar de una forma local con capacitivo atérmico en la salida de la raíz nerviosa, y un tratamiento eh, radicular buscando efecto global con resistivo atérmico.
Vale, Jorge pregunta si la placa de retorno siempre tiene que estar opuesta o se puede poner coplanar. Idealmente opuesta, es decir, de forma perpendicular, ¿no? En forma de sándwich, para entendernos, mucho mejor que coplanar. Porque normalmente el coplanar hará que el borde de la placa, que quede más cercano hacia el electrodo, pueda sobrecalentarse antes. Ok. Laura pregunta, y ya quedan solamente dos, como en las ondas de choque, ¿se ha de evitar el tratamiento con AINES si tras la sesión da dolor? Bueno, a ver, en algunos casos se genera dolor después de la sesión en un porcentaje mínimo de sesiones, pero eso ocurre, sobre todo si aplicamos hipertermia, ¿vale? También deciros que este dolor o este efecto adverso de molestia, como de fiebre, ¿no?, acumulada, es un efecto negativo que dura 24 horas, antes lo expliqué, ¿no? El efecto ese de fiebre ahí acumulada es de 24 horas y se podría tomar, sí, algún analgésico sobre todo o algún antiinflamatorio. Ahí lo que sí recomiendo para evitar el efecto adverso es que ese paciente que queremos hacerle hipertermia, pues las sesiones previas trabajemos en potencia media y vayamos llegando al trabajo de hipertermia de forma progresiva, no en el primer día de sesión, para entendernos. Vale. Jorge se ha quedado antes con una duda. Pone, no escuché bien si es térmico o atérmico en una radiculalgia en el abordaje largo. ¿La placa de retorno Atérmico. se usa siempre opuesta al electrodo o se puede usar coplanar? En radiculalgia el resistivo es atérmico, sin temperatura, y la placa mejor opuesta que no coplanar, como tú comentas. La placa mejor siempre en sándwich. Ok. Y la última ya. Paula dice, te pregunta por la fibromialgia con diatermia. Ya terminamos Wow. con esta. Mira, Estás de Paula, vuelta. ¿verdad? Sí. Pues mira, en fibromialgia te voy a recomendar este tratamiento que hablaba, lo pongo en pantalla, no sé si sigues viendo la pantalla, Sí, se ve, se que ve. hablaba de acupuntura, tratamiento global, siguiendo la línea media posterior. Ese es un tratamiento para una fibromialgia muy interesante porque estamos buscando un efecto analgésico, un efecto un poquito sedante. Es un tratamiento global muy recomendable. Esto es un abordaje, como digo, genérico o global. Y luego esto no descarta que tú puedas hacer este primer tratamiento y luego al cabo de 2, 3 días, en otra sesión, vayamos a buscar un tratamiento localizado en una articulación o algo más específico. Si no también de forma global, pues un tratamiento raquídeo, raquis en general, ese también se suele utilizar. Es decir, combinaría sesiones en fibromialgia de sesiones o enfoque global con otras sesiones con un enfoque más localizado si la paciente o el paciente tiene focos en determinadas articulaciones. No es sencillo, ¿eh? Vale, pues nada, daros, ya terminamos. Daros las gracias a todos y bueno, pues estaros atentos a las redes sociales y a nuestra página porque pondremos, mañana repetimos con Juan Carlos, que había mucha gente que se había quedado fuera, pero los próximos días ya os digo, electrolisis, neuromodulación, magnetoterapia, de todo, ¿vale? Y sugerirnos cosas que las iremos incorporando. Venga, pues un abrazo a todos y gracias por Muchas estar con gracias. nosotros. Chao.